provinciales, parroquiales y empresas públicas se reactivan gracias a los créditos entregados por el BEDE, beneficiando a más de 10 millones de ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Más que banca, somos desarrollo. Sembramos futuro. Autorización número 1603. CNE, Elecciones Generales 2021. Agotamiento mental, miedo, ansiedad y soledad son algunos efectos comunes de la nueva forma de trabajar. Este diciembre en San José de Puembo le ofrecemos actividades al aire libre, seguras y efectivas para mejorar el sentido de pertenencia y reducir el estrés laboral. Visítenos en sanjosedepuembo.com o llámenos al 1-800-180-180 para conocer más sobre nuestros programas de actividades empresariales al aire libre. San José de Puembo. El momento es ahora. Con Andalucía, esta Navidad, hagamos que la magia pase. Por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito Andalucía, participas por el reembolso de tus consumos durante diciembre. No lo olvides, paga con tu tarjeta de débito y sé uno de los 20 ganadores. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo. Vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y después de analizar, digamos, lo que nos han dicho tanto el doctor Pérez, el doctor Quintana y el doctor Rivera. Sí, oigan, la ciudadanía tiene que interesarse más en el proceso, tenemos que participar más. Queremos saludar al señor doctor Augusto de la Torre y al señor economista José Hidalgo Payares. También está allá en la ciudad de Guayaquil el señor economista Alberto Acosta Burneo. A los tres, muchas gracias. El 21 de diciembre el Fondo Monetario Internacional podría hacer el siguiente desembolso de $2.000 millones. Este desembolso, de acuerdo al plan ejecutado, al acuerdo hecho con el fondo y los otros multilaterales. El día de ayer también la Asamblea daba cumplimiento a la ley de lucha contra la corrupción, a su tratamiento, a su votación. Entonces, como que el Ecuador va cumpliendo, si uno puede decir, es con sus altos y bajos. El acuerdo con el fondo como que nos permite tener entonces un camino de salida a todo esto. Doctor de la Torre, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, no sé si me escuchas bien. Sí, está claro, sí. Magnífico, un gusto estar acá con Alberto y contigo y con tu audiencia. Mira, la verdad es que en medio de las malas noticias de la pandemia, que realmente son malas y afectan a todo el mundo, y al Ecuador le han afectado particularmente de manera muy difícil en el aspecto económico, pese a todo ello, creo que el Ecuador está haciendo un esfuerzo de gestionar la crisis de la mejor manera posible, y en particular va a cerrar el año 2020, uno de los peores años de nuestra historia económica por la causa de la pandemia, con una situación manejable, con asistencia internacional muy fuerte, particularmente liderada por el Fondo Monetario Internacional, habiendo renegociado la deuda externa de 17,000 y pico millones de dólares de manera profesional y muy exitosa, generando un alivio de caja para los siguientes 10 años. Y haciendo una transición a un nuevo gobierno que en medio de toda esta situación económica tan difícil se ve como una transición ordenada y con un gobierno que está demostrando que puede evitar los desboques típicos de fin de gobierno. Con la aprobación de la ley anticorrupción en el Congreso ayer, se completan los requisitos que se habían acordado con el Fondo Monetario para el siguiente desembolso, y ese siguiente desembolso ayudará a cerrar el financiamiento de la brecha fiscal de este año, que va a ser grande,
El déficit de este año va a ser, creo que va a ser en torno a 7.500 millones de dólares. Va a ser grande, pero el Ecuador va a lograr financiarlo de una manera que evite, digamos, un costo mayor del que ya tenemos para la economía. Ciertamente hemos sorteado el 2020, pero nos queda el futuro. Claro. Y el futuro va a seguir siendo un futuro de escasez y de dificultades que va a requerir una enorme responsabilidad y coherencia en la política pública. Claro, al saludar ahí a Alberto Acosta le diría dos cosas de lo primero que nos ha dicho el doctor Augusto Latorre, economista Acosta. La una, reconocer de que hemos sido capaces de sortear la crisis, de encontrar, no sé si un camino, por lo menos, aunque sea un chaquiñán, diríamos, aquí en la sierra, o sea, un lugar por donde caminar en conjunto. Y yo rescataría esta parte de valorar lo que sí se ha podido hacer. Ahora, queda un montón de cosas, como él dice, mirar el futuro. Pero el acuerdo es el que nos pone en esto más allá de lo que como país podríamos resolver. Economista Acosta, Alberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, un gusto estar con Augusto, con José, contigo, Francisco. Yo creo que aquí hay cosas que resaltar definitivamente, hay pasos positivos, como fue la renegociación de la deuda. Yo creo que eso era necesario porque lamentablemente durante la bonanza empezó ese mal endeudamiento del Ecuador. Endeudarnos agresivamente, desordenadamente, y era inevitable que el país termine en un default si no hacíamos algo. Y eso hubiese sido lo peor. Un país en vías de desarrollo lo que necesita es enlazarse a los capitales, y los capitales existen en abundancia en los países desarrollados. Entonces, los grandes perjudicados de los defaults son justamente los países en vías de desarrollo. Entonces, yo creo que esa medida, para relevar lo positivo, esa medida ha sido importantísima y ayuda a poner en orden la casa. Lamentablemente no es suficiente. Tenemos una tarea gigantesca todavía por solucionar en materia de la crisis fiscal. El acuerdo con el fondo, el nuevo acuerdo, el último que se hizo, da un plazo y establece una consolidación fiscal, es decir, reducir ese exceso de gasto que existe o esa brecha que existe en la actualidad, reducir en alrededor de 5,5 puntos porcentuales del PIB. Eso es una cifra muy grande, es un desafío, porque hasta el día de hoy el país todavía sigue viviendo del endeudamiento, de la Mastercard, tan famosa durante la presidencia. Más y la deuda sigue subiendo. Y claro, un año como la pandemia es un factor adicional que ha complicado las cosas aún más, pero lo que tenemos que estar muy claros es que esa senda es insostenible, que poner en orden las cuentas fiscales es urgente y que tenemos que ser responsables al poner en orden. Las cosas no se solucionan por arte de magia, con medidas creativas como decir voy a pagar a todo el mundo con dinero electrónico. Eso no soluciona la crisis fiscal, eso simplemente es pasarle la cuenta a los más pobres, a los que van a pagar vía inflación ese ajuste fiscal. Entonces, el gran desafío que tiene todavía el país es seguir corrigiendo la crisis fiscal. Ya hay una tarea importante realizada en materia de endeudamiento. Ahora hay que trabajar en los temas de fondo por el lado del gasto, calidad del gasto, priorizar el gasto, la corrupción, la transparencia en el gasto. Esos son los temas de fondo, los temas pendientes, que en este momento en la Asamblea se discute una ley anticorrupción que está en buen camino, pero yo creo que es apenas un primer paso. Hay que profundizar, se está haciendo ahorita, claro, al apuro por la urgencia, y es lamentable que una Asamblea haya tenido que esperar 4 años para hacer una ley anticorrupción cuando se ve obligada por un acuerdo internacional, cuando realmente la obligación que debió haber tenido la Asamblea es con los ciudadanos, con nosotros. Debió haber respondido a nuestra necesidad de transparencia y calidad en ese gasto público. Al saludar al economista José Hidalgo Pallares, José, resaltar entonces en principio este camino que vamos abriéndolo, pero que tanto Augusto Latorre como Alberto Acosta Burneo nos dicen, sí, son pasos concretos para pasar este 2020 con la mochila pesada que nos dejaron los últimos 12 años, y aquí viene el futuro. Y en el futuro vemos no gente que quiera seguir lo que poco o mucho que se ha caminado, sino que intentan bombardear lo que se ha caminado. José, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto también compartir con Alberto y con Augusto. A ver, sí, yo diría un par de cosas. Primero, claro, cuando la audiencia escucha que hemos sorteado el 2020, yo estoy de acuerdo en esto, pero claro, para una persona que se quedó sin trabajo, decir, bueno, ¿cómo es esto de que hemos sorteado el 2020 con una tasa de empleo adecuado de apenas del 32%, con un déficit fiscal récord y demás? La verdad es que esta expresión de sortear, yo estoy de acuerdo, pero en el sentido de que el Ecuador tiene que darse cuenta de lo que habríamos sufrido y no teníamos del acuerdo con el Fondo Monetario y los recursos que llegaron de ese acuerdo, y que han permitido no solo que el gobierno pague sus atrasos o buena parte de sus atrasos, sino también mantener un crecimiento bastante interesante, por ejemplo, en los depósitos del sistema financiero, y tener una crisis, obviamente, en el mercado laboral que podría haber sido de una magnitud incluso mayor. Entonces yo creo que eso sí habría como que, digamos, ponderar para que la gente que está atravesando una situación bastante difícil no se quede confundida en el sentido de que estemos diciendo que ha sido un buen año. Es un año menos malo del que se temía. De hecho, el propio Fondo Monetario... Sortear no es solo pasar, entonces. No, o sea, lo que hemos hecho es sortear lo que podía haber sido. Podíamos haber tenido claramente una contracción económica. El Fondo Monetario estimaba de 11% este año, ahora estima una caída que sigue siendo muy fuerte, del 9,5%, el Banco Central está más cercano al 9%, es una caída histórica, evidentemente, pero el año podría haber sido muchísimo peor. Realmente, yo creo que en eso tiene mucho que ver el acuerdo con el Fondo Monetario, la renegociación de la deuda, los puntos que ya se han mencionado previamente. Pero como usted señala, Francisco, esto es lo que el actual gobierno puede dejar haciendo o dejar adelantando. Y la verdad es que el futuro, sobre todo el crecimiento económico de mediano y largo plazo, va a depender principalmente de lo que el próximo gobierno y la próxima asamblea estén dispuestos a hacer. Y en ese contexto, lamentablemente, el proceso electoral abre un escenario de incertidumbre enorme para el Ecuador, porque entre los candidatos más opcionados, digamos, tenemos algunos que muestran una intención de un manejo económico más ordenado, más ortodoxo, con apertura al mundo, apertura de mercados y demás, y hay otros que nos están ofreciendo un camino que en apariencia luciría fácil, pero que nos puede llevar al desbarrancadero. Entonces, de aquí en adelante, el desafío va a ser justamente dejar claro al siguiente gobierno que lo que este ha adelantado y lo que ha conseguido con el Fondo Monetario, la necesidad de ajustar el fisco, la necesidad de llevar adelante las reformas estructurales tan necesarias en lo tributario, en lo laboral, a la seguridad social, son tareas que va a tener que asumir no con una perspectiva política, sino con la intención de que la dolarización sea sostenible en el largo plazo y que la economía ecuatoriana también pueda crecer de manera sostenible en el largo plazo. El señor economista Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, sobre otro de los temas que hay que tratarlo y que va con el tema del Fondo Monetario, del financiamiento, sobre el presupuesto general del Estado, nos decía lo siguiente. El precio del petróleo para el próximo año probablemente no se sitúe por encima de los $38. Este año, recordemos, estuvo una proforma original en $51.30. Estamos determinando los montos sobre los cuales actuaría la reforma, no la reforma, sino el ingreso tributario. Originalmente estuvo por cerca de los 15,000 millones para este año. Producto de la recesión, el resultado final va a ser alrededor de unos 12,500. Sí va a haber un efecto de recuperación el año 2021, pero eso no quiere decir que vamos a recuperar los niveles previos. No queremos incluir en los ingresos un valor que pueda darse por la venta de activos del Estado, es decir, por monetización de activos. No porque no se lo quiera hacer, sino porque es trabajar bajo un supuesto de difícil cumplimiento. No sabemos lo que puede ocurrir. El gobierno no puede mover más allá de un 5% hacia arriba o hacia abajo el presupuesto. Antes era el 15%, ahora con la nueva normativa es del 5%. Pero de todas maneras lo que yo pretendo es, como me baso en el presupuesto de lo codificado del año 2020, poder tener un presupuesto más austero el año 2021. El gran problema es que den las sábanas, como se dice, en el sentido de que nosotros estamos en un proceso de manejar en orden las finanzas públicas y de bajar el gasto en general, el gasto agregado. Pero esto no es un tema que se va a producir de la noche a la mañana, esto es un tema gradual.
Augusto, el ministro nos decía, miren, todos estos son el panorama este del futuro que usted dice hay que trabajarlo. Por lo tanto, él no se arriesgaba, nos dijo, a decir que el presupuesto estará en 32, 33 mil millones de dólares, pero que podría reducirse al que tenemos entre 2.000 o 3.000 millones de dólares. Eso significaría tener un presupuesto de 32.000. Con un petróleo de promedio de 38 dólares, decía que lo van a poner, con una recuperación de impuestos cerca de los 14.000. Él decía, capaz que no llegamos, pero que se puede repuntar de los 12.000 a los 13, 14.000 millones nuevamente. Y en definitiva no quiere contar con plata que diga, vamos a monetizar esto. ¿Qué otras cosas debemos entonces pedirles a los candidatos a la presidencia que puedan hablar y no decirnos vamos a gastar 1.000 millones de dólares en repartir, no a la minería, vamos a sacar el oro de los teléfonos? Cosas tan absurdas que uno parece que lo que hacen es engancharnos para ponerse en vigencia y no necesariamente lo que quieren hacer. Porque si es en serio, ¿qué hacemos, doctor de la Torre? Mira, Francisco, vivimos de una época que algunos le llaman la época de la posverdad. Yeah. Porque muchos líderes políticos se vuelven en vendedores de ilusiones. El populismo está elevando su fea cabeza en todo el mundo. Y lamentablemente las redes sociales, que son tan útiles para muchos aspectos de la vida humana, tienen un lado oscuro, y el lado oscuro es que propagan información ficticia que se riega y que engaña a la gente. Y por eso es que es tan importante que los medios de comunicación serios, como por ejemplo esta radio, filtren la información y le entreguen al público información verídica. Entonces, en la transición política se agudizan estos problemas de las noticias falsas o de los ofrecimientos engañosos o de las soluciones mágicas. La verdad es que tener un desarrollo económico próspero requiere de decisiones políticas y económicas difíciles, que hay que sostenerlas en el tiempo y que requieren obviamente legitimidad política, pero también requieren que tengan un mínimo de integridad técnica. Entonces, nosotros tenemos 3 frentes que combatir al salir de esta pandemia, y nosotros, como todo el mundo, va a salir herido de esta pandemia, con problemas fiscales, temas de deuda, desafíos de crecimiento, problemas enormes de agudizamiento de la pobreza, un rezago muy grande en el capital humano, porque muchos niños, especialmente los pobres, perdieron un año de educación, esencialmente. Entonces vamos a salir, digamos, con desafíos en el frente del empleo y del crecimiento, desafíos muy grandes en el frente fiscal y desafíos muy grandes en el tema de la equidad social. Es muy difícil que una sociedad tramite todo lo que se necesita hacer en todos los frentes. Y a veces el sistema se sobrecarga, pero creo que la verdad es que necesitamos trabajar en esos 3 frentes. Tenemos un desafío de reducir el déficit fiscal a lo largo de los siguientes 3 años. Y eso los candidatos tienen que anunciar cómo lo van a hacer. Lo van a hacer a través del gasto, a través de los ingresos, de qué manera. Y uno aspiraría que el proceso de reordenamiento de las finanzas públicas se haga con estos otros 2 objetivos en la mente. Hacer reformas fiscales que no dañen el crecimiento, que no erosionen los fundamentos para el crecimiento, y hacer reformas fiscales que no se olviden de los pobres, de los necesitados, de los que han sufrido en la pandemia más que los otros. Entonces esas agendas son complicadas. En el lado fiscal, que es el que más le interesa al ministro, obviamente tenemos el tema de la reducción del déficit, del gasto, pero vamos a tener que enfrentar también problemas colaterales y adicionales importantes que nos van a costar. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social, que va a tener un costo fiscal y va a tener, digamos, va a necesitar una conversión política muy importante. Y en el lado del crecimiento, vamos a necesitar crear un mejor ambiente para que la gente invierta y apueste en el país, para que los inversionistas locales y los extranjeros vean que el Ecuador es un país que ofrece un futuro, digamos, optimista. El crecimiento se restablece cuando hay optimismo en la inversión.
Entonces vamos a tener que hacer una serie de cosas que generen optimismo para que haya inversión. Entre ellas vamos a tener que hacer cosas que nos vuelvan más competitivos internacionalmente, y eso va a tener que enfrentar una importante reforma en el mercado de trabajo, que es un gran desafío para cualquier país. Y en el lado de la equidad no nos queda otra que pensar intensamente cómo mejoramos el sistema de educación pública para que los pobres tengan oportunidades parecidas a los que nacen en familias más pudientes. ¿Cómo sostenemos para que los que se cayeron y se quedaron en el desempleo o que perdieron sus trabajos durante la pandemia puedan seguir comiendo, alimentándose y accediendo a los servicios de salud? ¿Y cómo conseguimos que lo que hacemos en política pública se vea como un esfuerzo de incluirle a la sociedad, de no dejar a grandes grupos de la sociedad rezagados? Y ese es el gran tema de la equidad social. Por eso te digo, tenemos estos tres frentes: equidad social, consolidación fiscal, crecimiento del empleo y de la producción, que hay que atacarlos de manera simultánea. Y ese es un desafío de alto voltaje, que obviamente algunos de los candidatos, cuando uno lo escucha hablar, uno dice, esta gente no está preparada para enfrentar con responsabilidad la magnitud de los desafíos que el país tiene. Y los ecuatorianos tienen que elegir con cuidado en esta ocasión, tienen que elegir líderes que puedan conducir el interés de la nación por un camino que de alguna manera se acerquen a estos tres objetivos que he mencionado. Claro, entonces, Alberto, estos tres objetivos que nos plantea Augusto de la Torre, y yo digo la equidad social en virtud de cómo un Estado, a lo mejor renunciando a estar en todo, un Estado que busque cómo ser el que nos garantiza desde a los más pobres, pero también garantiza el desarrollo de los que ya tienen, y una educación que nos permita no cargar la mochila de la pobreza como una desgracia, sino con una mochila para derrotarla y enfrentarla y así evitar que nos tomen el pelo. Esos desafíos entonces, Alberto, en lo económico, ¿no puede pasar exclusivamente por la libertad económica o sí? No, se requiere muchísimo más que eso. La libertad es uno de los factores importantes para lograr crecimiento. Necesitamos generar bienestar. Necesitamos una democracia, fortalecer la democracia, y eso se logra con instituciones. La democracia en el Ecuador es una democracia débil, en donde existen grupos de poder que pueden abusar de la democracia o que creen que pueden imponer su voluntad a la fuerza. Solo recordemos lo que sucedió en Octubre Negro del año pasado. Necesitamos justicia igualitaria. Lamentablemente la justicia en el Ecuador tampoco es una justicia independiente. Hay quienes pueden hacerse de la vista gorda en la justicia. La justicia no es para todos. La justicia es para los pobres. Para el resto, para aquellos que, por ejemplo, se han robado los recursos públicos, aquellos de cuello blanco, delincuentes de cuello blanco, pueden pasar por fuera de la justicia impunemente, alegremente. Y necesitamos libertad, porque en la libertad económica se consigue generar más producción, generar más empleo, más bienestar. Entonces, definitivamente esos son fundamentos. No se puede obtener los resultados solo con cosas aisladas, es decir, solo quiero libertad, pero mantengo una justicia que sigue siendo, que no es independiente, o tomo de medidas de manera aislada en temas de democracia, sin democracia, con instituciones débiles, con pisoteo de la democracia, creo que voy a poder generar bienestar. No, eso no es posible. Es todo el paquete que viene en conjunto. Y por eso es que no debemos solo simplificar y decir libertad es suficiente. ¿Es necesaria? No es suficiente. Por otro lado, los grandes desafíos vienen por el lado de corregir los desequilibrios, las crisis que tiene el país. Una muy clara es la crisis fiscal. Y la crisis fiscal involucra este desafío que hablaba Augusto y que coincido totalmente. Educación pública de calidad. Porque lamentablemente, una de las grandes falencias del Ecuador, y ese es de la causa y el origen de muchos de los otros problemas, incluso los problemas institucionales que tenemos, nace de una falta de educación de calidad. El Estado tiene que destinar recursos a una educación de calidad. Esto implica priorizar gasto en lo que es importante. Por ahí escuchaba que alguna gente se rasgaba las vestiduras porque el Estado ya no iba a tener los trenes. Los trenes del Ecuador estaban cerrando. Dígame si eso tiene algún grado mínimo de importancia frente a la educación de calidad de nuestros hijos. Simplemente eso es no saber priorizar. El Estado tiene recursos escasos y tiene que priorizar en invertir en el ciudadano.
en educación de calidad, pública de calidad, salud pública de calidad y seguridad. Esas son sus prioridades. Hacia allá hay que enfocar todos los recursos, todos los esfuerzos tienen que ir hacia allá. Todo lo demás es secundario y en muchos casos tiene que ser absolutamente eliminado, porque el Estado no puede dedicarse a todo y seguir cumpliendo efectivamente el rol que queremos para el Estado, es ese rol de preocuparse por el ciudadano. Por otro lado, la calidad del gasto es fundamental. No se trata solo de destinar más recursos. Vemos como lamentablemente, si analizamos los presupuestos de educación, vemos que cada vez se ha destinado más recursos de educación, pero lamentablemente muchos de esos recursos son gastos administrativos. Es decir, no es inversión en el beneficiario, en el estudiante. Eso no lo recibe el estudiante. Entonces, es fundamental la calidad del gasto. Y de manera muy clara también la transparencia, porque vemos cómo incluso en medio de una pandemia los recursos que se destinan para lo prioritario, para la salud, se despilfarran a través de la corrupción, compras innecesarias, compras muy grandes o desvío de medicamentos. Entonces, esos son los temas de fondo. La crisis fiscal no solamente es un tema de cuánto es el déficit al final del día. Ese no es un tema numérico, es un tema de fondo, un tema de qué queremos que el Estado haga para nosotros y cómo vamos a lograr que ese Estado se ponga al servicio del ciudadano y sobre todo del ciudadano más vulnerable. Ahí se obtiene el objetivo de equidad, que le dé oportunidades para que los más vulnerables, a través de la educación, a través de la salud pública de calidad, puedan ser actores activos y eficientes de una economía donde puedan ellos mismos generar sus ingresos. Y para eso se requiere un cambio radical a nivel del Estado ecuatoriano. José, este cambio radical pasa también porque esta propuesta de presupuesto se reduzca y después vayamos un poco observando lo que ha dicho, la plata que se da a la educación del presupuesto general del Estado debe ser optimizada, mejorada y no puede ser que en algunos casos reclamen que se baje el presupuesto, pero no hayan ejecutado a veces el 40, el 45%. Una reforma fiscal es indispensable. Algunos dicen el 5% de la salida de capitales es una dificultad. Y claro, y está en el imaginario de la ciudadanía que sí vale la pena tener eso porque nos ha dado plata, genera otros problemas, sí, pero dicen esto es como que solo un impuesto para los que pueden sacar la plata. ¿Y cómo entonces con educación, con todo este rol que ha de jugar el Estado, explicamos esto y en medio de todo esto el acuerdo con el fondo, José? Sí, a ver, Francisco, yo diría, el acuerdo con el fondo nos ha permitido que este ajuste fiscal que el anterior y el actual equipo económico están llevando adelante no sea un ajuste de shock, sino que sea un ajuste paulatino, que no genere un efecto económico y social muchísimo más grave. En los 2.000 millones que ya llegaron del fondo, los 2.000 más que llegarían a finales de este mes, pensar en el escenario fiscal que habría enfrentado el Ecuador es realmente para tener miedo. Y en ese contexto, entonces, el Fondo Monetario propone algunas medidas a través de las cuales se pudiera cerrar la brecha fiscal que tenemos, y que hay que señalar un punto que en mi opinión es muy importante, que los objetivos de ajuste fiscal con el fondo no son solo a nivel de gobierno central, sino que son a nivel de todo el sector público no financiero, que incluye también empresas públicas, seguridad social y gobierno seccional. Y en ese contexto, entonces, entra lo que usted bien menciona, Francisco, de que hay instituciones, no solo las universidades o instituciones de educación en general, sino también los gobiernos seccionales, que creen que el ajuste recae siempre sobre alguien más y que no se dan cuenta de que ellos forman parte del sector público del Ecuador y que las transferencias que ellos reciben del presupuesto del Estado dependen de lo que el mismo presupuesto recibe por tributos y por petróleo. Entonces, si es que en un año tan difícil como el actual, en el cual los ingresos petroleros cayeron en 70%, los ingresos tributarios han caído en 20%, y bien ya en noviembre muestran algún repunte, pero en el acumulado han caído enormemente. Querer, digamos, en un término coloquial, hacerse los locos frente al ajuste que a ellos también le corresponde, obviamente es no tener clara la magnitud de la crisis fiscal que enfrenta el Ecuador y querer que todo el recorte recaiga exclusivamente sobre el gobierno central. Y una parte del recorte obviamente tiene que recaer en el gasto. De hecho, en 2021, según lo que propone el fondo, o lo que se acordó originalmente con el fondo,
En 2021 el recorte debería recaer en el gasto y reducirse en 3 puntos del PIB frente a 2020, lo que incluye obviamente una parte del recorte del gasto relacionado con la pandemia, que esperemos que ya no tenga que ser tan fuerte el próximo año, pero se esperan también gastos de recortes de gasto en sueldos de salarios, en servicios de consumo, en gastos de capital principalmente, y a partir de 2022 que entre en vigor una reforma tributaria que debería negociarse y aprobarse el próximo año, y que, en mi opinión, el fondo no propone esto, debería incluir la eliminación o al menos una reducción parcial programada del impuesto a la salida de divisas. Y como usted menciona, nos da plata, es de hecho el tercer impuesto en cuanto a su importancia en la recaudación después del IVA y el impuesto a la renta, pero es un impuesto que genera distorsiones y que genera ruidos a la actividad económica y a la inversión. Entonces, esta eliminación del ISD, en mi opinión, es necesaria. Creo que también debe verse compensada, y más que compensada, por el incremento de impuestos que no generen tantas distorsiones en la actividad económica. Todos los impuestos los generan, pero hay algunos que no tienen un efecto tan nocivo, por ejemplo, sobre el tema de la competitividad. Entonces, es un tema, volviendo a lo que había dicho en la primera intervención, que ya queda bajo la responsabilidad del próximo gobierno, que va a ser el que tenga que enviar finalmente el proyecto de reforma tributaria a la Asamblea, y esperamos que el próximo gobierno lo tome con responsabilidad, pensando no solo en lo que pueda generar en el corto plazo por la vía de impuestos, sino sobre todo en el crecimiento de la economía en el largo plazo. Claro, esta invitación racional que los tres han hecho a mirar el largo plazo, a mirar el futuro, a garantizar que los jóvenes que ahora mismo no pueden tener educación porque no tienen acceso al internet, porque no han podido, en definitiva, pensemos en ellos y trabajemos en eso. Augusto, ¿será necesario un nuevo acuerdo con el fondo que replantee, incluso que aumente los recursos que puedan llegar al país, planteándonos estas cosas que ustedes los han dicho y que a lo mejor en campaña no están dispuestos a decir algunos candidatos porque podría ahuyentar los votos, y es más fácil repartir, ofrecerles que el primer día, la primera semana les voy a dar plata, les voy a regalar. Y entonces, claro, consiguen lo que pasa en Venezuela. 25, 30% de gente que vive de ese subsidio y que no importa si el país se desbarata, Augusto. Sí, en efecto, yo creo que en el Ecuador, por razones políticas e ideológicas, tenemos la tendencia a pensar en el tema de la política económica como si fuera una pura lucha de clases. La gente siempre piensa que cualquier cosa que el gobierno hace es para favorecer a un grupo y para desfavorecer a otro grupo, como si todo en la vida fuese un juego de suma cero. No, o sea, sí, claro, si es que tengo un pedazo de torta y una de mis nietas se come la torta, claro, la otra nieta se quedó sin la torta. Ese es un juego de suma cero. Pero en el mundo y en la vida real hay muchos espacios en donde todos ganan, si es que se hacen las cosas bien. Hay algunas cosas que en política pública requieren que, para que la sociedad gane, para que el bienestar social aumente, algunos tienen que perder y el gobierno tiene que encontrar las maneras de compensarlos. Pero hay todos estos espacios de la política pública que el Ecuador tiene que acostumbrarse a conversar de una manera un poco más constructiva. Que haya mayor inversión no es favorecerles a los capitalistas, es favorecerle a la economía, es favorecer la creación de empleo, es hacer que el país sea un país más atractivo. No todo lo que se hace va en favor de unos y en contra de otros. Si empezamos a pensar así, creo que podemos caminar un poco más hacia adelante. En el tema fiscal, por ejemplo, ciertamente vamos a necesitar, creo yo, una gran reducción del gasto todavía. Todavía tenemos un Estado grande. Es verdad que se ha ido achicando muy difícilmente, muy lentamente. Se ha ido achicando porque se ha achicado mucho la inversión. Pero a la larga vamos a necesitar tener un Estado que se acerque más a un 30%, de un tamaño que se acerque más a un 30% del Producto Interno Bruto, y estamos todavía a 6 puntos porcentuales de eso. Sí. Entonces, todavía nos queda un camino ahí importante y vamos a tener que pensar cómo hacemos una reforma tributaria que le ayude a la economía como un todo, pese a que sea, para algunos de la sociedad puede ser un poco más dura, pero el Estado tiene que pensar en el bien común.
Entonces va a haber una pelea natural, un debate natural de cómo uno reforma la estructura tributaria para que sea más sana y la gente se va a debatir, pero al nuevo gobierno le va a tocar hacer eso. No le queda otro remedio, porque en dolarización, si no hay dólares para financiar las cosas, no se puede gastar. Entonces en el Ecuador vamos a tener que ir reduciendo el déficit para poder endeudarnos cada vez menos, pero hacerlo de tal forma que podamos seguir en un curso ordenado. De lo contrario, ¿qué va a poder pasar? Viene un candidato y dice, yo voy a empezar a regalar plata a la gente. ¿Con qué va a regalar plata si no tiene los dólares? Va a tener que imprimir otra moneda y se nos cae la dolarización y el país se nos va al precipicio. Bueno, algunos le han planteado, Augusto, algunos han planteado la desdolarización y solo han tenido que retroceder un poco, porque no es que han retrocedido del todo, porque el 92% de los ecuatorianos adhiere a la dolarización, pero han hecho las preguntas así muy claras y han dicho, ¿y por qué será que Brasil, que es una economía más grande, que los economistas de la Argentina no han propuesto una dolarización? Añoran las devaluaciones, añoran aquello de que subían el 40% del salario y devaluaban en el 50%. Y entonces este juego parece que añoran estos y nos plantean eso, Augusto. La verdad es que en el Ecuador, una de las pocas cosas que nos une a todos los ecuatorianos es la dolarización. La dolarización tiene admirablemente una legitimidad política y social enorme. Debe ser porque la estabilidad es un bien público que la gente aprecia. Saber que las cosas tienen un precio que se mantiene en el tiempo y no estamos en un ambiente inflacionario. Saber que incluso cuando la política es inestable, la vida económica es estable gracias al dólar. Creo que eso hace que en el país la dolarización sea la institución más popular. Es más popular que la iglesia, es más popular que las Fuerzas Armadas. Y es lo único que nos une. Entonces, creo que los ecuatorianos lo que dicen es, todo lo que hay que hacer, hagámoslo, pero respetando la dolarización. Y los ecuatorianos tenemos que entender que para respetar la dolarización y poder crecer, poder ajustar las finanzas públicas, mantener un esfuerzo de equidad social, todo eso requiere de reformas. Entonces, los ecuatorianos que tanto abrazamos la dolarización, tenemos que también abrazar las reformas y tener en cuenta que vamos a tener que hacer una serie de reformas en el próximo gobierno y vamos a tener que encontrar el apoyo político para que esas reformas se hagan. La reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma al sistema de pensiones, la reforma financiera, la reforma al mercado de los combustibles domésticos, la reforma para mejorar la calidad de educación, una reforma para la salud, para tener un sistema de salud más equitativo y más efectivo. Mire usted, tenemos una agenda enorme y esa agenda hay que irla tramitando en democracia. Claro, y ahí, y uno dice ahí, Alberto, entonces este gran trabajo, esta gran proyección, si lo hacemos en democracia, con diálogo, con apertura, no va a ser tarea fácil, pero hay algo que es irrenunciable y la gente ha dicho, y Augusto dice, oiga, si lo que nos une es la dolarización, también hay que hacerle reflexionar a la ciudadanía cómo defender esa dolarización y los compromisos que esa seguridad nos lleva. Entonces, ¿un nuevo acuerdo con el fondo será necesario o con este podrá caminar el nuevo gobierno, Alberto? Yo creo que definitivamente es necesario un nuevo acuerdo. La crisis fiscal está lejos de concluir y lo que logra el acuerdo con el fondo es suavizar el ajuste, que no tengamos que hacerlo de la noche a la mañana porque no hay la plata. Por otro lado, yo creo que el gran desafío en el país es comunicar y transmitir qué es lo que genera bienestar, porque esa visión de suma cero de la que hablaba Augusto, esa es muy común. Se dice, si uno gana es porque otro pierde, y eso en una economía de mercado es falso. La riqueza no es estática, no es que tenemos una cantidad fija de riqueza, y ese mismo argumento usamos en contra de los migrantes. Si viene un venezolano es porque me quitó el trabajo a mí, estoy peor. Cuando en la realidad, en una economía de mercado, la riqueza es algo dinámico, cambia día tras día, y lo importante es generar más riqueza. Yo quiero recordar aquí una frase que me parece muy apropiada para estos tiempos de un economista francés de hace algunos años, Bastiat,
que decía que el Estado es esa gran ficción en donde todo el mundo trata de vivir a expensas del resto. Todos creemos que podemos vivir del Estado y que el Estado le cobre a un tercero. Lo que estamos olvidando en todo eso es que al final del día, para que el Estado pueda obtener recursos, tiene que haber producción, tiene que haber generación de riqueza. Entonces, nuestra preocupación central en la política pública y de los ciudadanos en general debe ser cómo hacemos del Ecuador un lugar propicio donde pueda florecer esa generación de riqueza, donde sea atractivo para la inversión, porque solamente vía mayor generación de riqueza, solo logrando ese efecto virtuoso del ahorro, inversión, producción, vamos a lograr también los beneficios que buscamos. ¿Cuáles son esos beneficios? Más empleo, más ingresos para las familias, mejores salarios, más bienestar para los ciudadanos y reducción de la pobreza. Entonces hay que estar muy claros. La pobreza no se reduce con un Estado que diga a quién le quito la plata solamente. Necesita el Estado generar ese entorno propicio para generar nueva riqueza, para generar bienestar. Y ese es el gran desafío del Ecuador. Estamos hablando de temas como una reforma tributaria. Coincido, necesitamos urgentemente una reforma tributaria, pero con el objetivo de corregir esos desincentivos. En el Ecuador castigamos la inversión, la carga corporativa, es decir, el que produce tiene que pagar 42,6%, cuando el promedio regional es 31,6%. Ahí está un primer castigo a la inversión. ¿Qué le estamos diciendo al inversionista? Si usted quiere venir al Ecuador, piénselo bien porque aquí le vamos a castigar. Váyase a otros países de la región en donde va a pagar menos. No se diga la seguridad jurídica, la independencia de la justicia y desincentivos tan graves como el impuesto a la salida de divisas, que es solamente su mera existencia, hace que exista esa expectativa de ¿y cuánto va a ser mañana ese impuesto? ¿A cuánto lo van a subir? Y eso hace que la gente quiera mantener el dinero fuera y seguir sacando dinero agresivamente. Vemos como candidatos que hablan de la importancia de bloquear el flujo de capitales, lo único que hacen es seguir ahuyentando los capitales. Entonces hay que hacer transformaciones importantes en el país, Alberto, todo esto para generar un entorno atractivo para la producción. Perdón, hay una presión también, pero claro, si uno revisa el historial de inversiones, con excepción del tema petrolero y de alguna manera alguna otra obra grande del Estado, nunca hemos sido entonces atractivos, nunca hemos tenido una política que atraiga inversiones, Alberto, porque uno revisa las inversiones y no vienen. ¿Por qué? ¿Será por todo este entorno que usted mismo nos ha vuelto a comentar ahora? Definitivamente, somos un país en donde castigamos a quien quiere producir. Si producen en cualquier otro país es más barato, hay un punto de partida. Un país con una democracia débil, un país con una institucionalidad débil, en donde todo depende, y recordemos lo que era la década pasada, los casos incluso judiciales se ventilaban en una sabatina. Ahí se daban las instrucciones, los jueces solamente tenían que ejecutarlos. ¿Cómo puede haber inversión? ¿Cómo puede haber seguridad de traer capitales? O para los mismos ecuatorianos, ¿qué seguridad le da a este país de mantener el dinero, lo poco o mucho que se haya logrado ahorrar, cuando las reglas del juego cambian de la noche a la mañana, donde el respeto al derecho individual es absolutamente relativo? Sucede a veces si es que le conviene al gobierno, porque al final del día lo único que importa es lo que quiera el gobierno. Y así son nuestras instituciones, así son nuestras leyes. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, fortalecer. El Estado tiene que entender que su rol es defender el derecho de los individuos, de los ciudadanos. No puede haber pisoteo de los derechos de los individuos porque el resultado es lo que vivimos. Un país donde se invierte poco, un país poco atractivo para atraer capitales, y eso podemos seguir sumando otros temas. El Ecuador es un mercado pequeño y sin embargo se rehusó a firmar acuerdos comerciales con mercados importantes. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que quien produzca en Ecuador tiene que enfocarse en un mercado minúsculo de 17 millones de habitantes, mientras quien produce en Colombia o en Perú puede enfocarse en mercados gigantescos de cientos de millones de personas. Entonces, todo eso nos deja en desventaja. Entonces, aquí el desafío, la inversión no ha sido atractiva en el pasado y tampoco lo es ahora y tampoco lo será en el futuro mientras no tomemos estos correctivos de fondo. Necesitamos transformar el país en un país atractivo para invertir si queremos generar bienestar, si queremos que la población tenga empleo, si queremos que la población tenga mejores salarios. Todo eso se logra solo con más inversión y más producción. Gracias, Alberto. No sé si José, entonces ahí en este nuevo, porque claro, yo lo que decía, parece que va a ser necesario a más
de los 2.000 millones previstos en este acuerdo con el fondo, 2.000 que llegarán ahora y los 2.000 restantes que serán 1.000 para el 21 y 1.000 para el 22. Parecería que va a requerir más, que el fondo podría ayudarnos más, que los multilaterales en general podrían ayudarnos más. Ese nuevo acuerdo deberá contemplar entonces el tema, como ha dicho Augusto, de seguridad social, de mejoramiento de la educación, como dice Alberto, de un mejor panorama de comercio para saber de dónde van a venir los dólares y responder a lo que los ecuatorianos quieren, ¿no? Que la dolarización no sea topada y aquel que quiere ser generoso con algo que no se produce, que le digan no. ¿Cuál es el camino entonces, José? Sí, yo diría, Francisco, que bueno, en primer lugar, si bien es posible que se necesite un nuevo acuerdo, yo espero que el próximo gobierno sea capaz de mantener conversaciones responsables y de altura con el Fondo Monetario, a fin de que al menos este acuerdo, que nos daría 1.500 millones en 2021, 1.000 millones adicionales en 2022, se mantenga vigente, porque no únicamente por lo que esos 2.500 millones representan para un fisco tan necesitado como el ecuatoriano, no, porque también de la sostenibilidad de un acuerdo con el fondo depende también la vigencia del financiamiento de otros multilaterales. Y en ese contexto entonces entra en juego lo que ha sido, yo creo que un motivo de debate en campaña, que creo que va a ser el motivo de debate en campaña en los próximos meses, y es cuál de los candidatos nos garantiza que está comprometido con la dolarización, que claramente no es un modelo perfecto, pero claramente yo sí, al igual que Alberto y Augusto, entiendo por qué la dolarización es la institución más popular en el Ecuador, porque nos ha dado una estabilidad que no habíamos tenido en la historia de nuestro país, y eso ha permitido sobre todo que el poder adquisitivo de los salarios se mantenga. Pero entonces, para sostener la dolarización, ofrecimientos como repartir 1.000 millones de dólares en la primera semana de gobierno son claramente peleados con el sistema, porque si es que en la actualidad tenemos una brecha fiscal que, como mencionó Augusto, va a cerrar en torno a 7.500 millones de dólares. Por lo tanto, ya hay una diferencia importantísima entre los ingresos del fisco y lo que el fisco está gastando. Ofrecer repartir 1.000 millones adicionales es claramente una medida que va en contra de la dolarización, cuyo principal riesgo de caída viene por el lado de un desorden fiscal inmanejable. Entonces, creo que de aquí en adelante, y esto lo he comentado con usted, Francisco, en invitaciones anteriores, la responsabilidad recae principalmente sobre los votantes ecuatorianos. Y es que nos queremos dejar engañar en el sentido de que un candidato me ofrece entregarme $1.000 dólares en la primera semana de gobierno. Bueno, entonces, la frustración y el desastre económico que seguramente medidas de este tipo pueden ocasionar va a ser consecuencia también de la decisión de los propios ecuatorianos de otra vez dejarse engañar. Claramente se ha dicho en este programa que las medidas que se requieren para que el crecimiento económico del Ecuador sea sostenible en el largo plazo no son fáciles, son medidas muchas veces con un costo político importante, pero los gobiernos que tienen un carácter estadista y no simplemente son populista, o de querer aferrarse en el poder, tienen que sacar adelante o que proponer al menos a la sociedad esas medidas y dejar de lado más bien las medidas de carácter populista, que lo que hacen es debilitar la dolarización y acercarnos a modelos fracasados claramente, como son el de Venezuela principalmente, que ya es el fracaso por excelencia en la región, y un modelo que también es, yo le tengo muchísimo cariño al país, pero que lamentablemente le ha ido muy mal, como el de Argentina. Entonces, si queremos seguir dolarizados, tener la ventaja de tener una inflación cercana a cero que me permite mantener el poder adquisitivo de mi salario, bueno, esto incluye sacrificios y está totalmente peleado, reñido, alejado de medidas como regalar dinero apenas se asuma la presidencia. Claro, Augusto, ahí entonces hay una gran decisión de los ecuatorianos, y lo que hemos conversado y lo que ustedes han analizado demuestra es que la vida política, la vida pública del país no puede estar alejada de lo que hay que hacer con la economía, y que la economía no puede ser manejada irresponsablemente con eslogans. Quieren una economía real que se sustente, hay que hacer planteamientos reales. No suele dar votos, porque estamos con ese chip de que quién ofrece, qué traerán, qué van a dar. Así ha pasado, o sea, y
Y encima de eso, esta cosa que le han ido sembrando en estos 14 años de un rencor social, de la lucha esta que Augusto mismo nos decía, o sea, esto se resuelve solo en bronca, y estamos viendo que así son las tensiones que nos proponen. Vamos a vengarnos de alguien. Los pelucones estaban en cada una de las cuadras de nuestro barrio. Los pelucones no estaban en la estratosfera. No, en cada cuadra había un pelucón y al que había que de alguna manera fastidiarle porque había pintado la casa y entonces tenía más plata. Augusto, esta política económica, esta política social tiene que estar coordinada con algo de estadistas y eso está difícil. Claro, pero a ver, vamos a hablar de un punto que es súper importante para las sociedades. Venimos de 10 años de correísmo, en donde se cultivó la política del resentimiento, de la envidia y de la pugna, en donde se sembró esta idea de que cualquier cosa que uno hace es a favor de unos y en contra de otros, y que nos quitó, por tanto, la capacidad de vernos como un país, como una nación solidaria que quiere tener un futuro más sano, más próspero. Entonces, yo lo que creo es que necesitamos recuperar una visión de optimismo y creo que el candidato que debe ganar es un candidato que nos ofrezca esa visión. Y para mí la visión que yo tengo es que creo que es compartida por los ecuatorianos, que todos queremos vivir en un país que tenga la estabilidad que nos dé el dólar, pero que nos permita tener la convicción de que a nuestros hijos les va a ir mejor que a los padres, que el futuro se va a ver mejor que el presente y que para poder tener un mejor futuro vale la pena hacer esfuerzos. Esa es la sociedad en la que queremos vivir. Entonces, que el esfuerzo rinde. Si yo le mando a mi hijo a la escuela y le va bien en la escuela y después va a la universidad, va a tener empleo, va a poder tener una familia, va a poder cuidar a sus hijos y no va a tener que estar esperando a que el Estado le dé una dádiva. Ese país es el que necesitamos. Yo he viajado mucho por el mundo y siempre me ha llamado la atención que la gran diferencia entre los países asiáticos y los latinoamericanos es que en Asia tú le preguntas al taxista, ¿usted cree que a sus hijos le va a ir mejor que a usted? La mayoría de los asiáticos te dice, sí, estoy convencido. Y trabajan y se esfuerzan y ahorran, porque creen que con el esfuerzo pueden tener un mejor futuro. En el Ecuador todavía no tenemos esa cultura. Creemos que nos va a ir mejor si tengo una buena palanca o si me arrimo al buen árbol. En el Ecuador necesitamos cambiar y a un país, bueno, un país solidario, nos preocupamos los unos de los otros. Sabemos que si nos esforzamos nos va a ir mejor y como queremos que la dolarización se mantenga, entendemos como país que tenemos que hacer sacrificios y reformas para poder llegar a ese punto. Creo que eso necesitamos algo que nos dé como optimismo, porque como tenemos que hacer sacrificios, tenemos que tener la esperanza de que esos sacrificios van a rendir frutos para toda la sociedad. Claro, José, planteado así, uno dice, sí hay futuro. Sí tenemos. Este es un país que, como nos recuerda Augusto, solidario, con ganas, y cuando él decía a nuestros hijos les puede ir mejor, y uno piensa, no el sacrificio, porque en mi casa, por ejemplo, solían decir que cuando las cosas se hacen con amor no son sacrificios, son simplemente eso, el responder con amor a lo que se quiere hacer. Este es un reto social, entonces, este es un reto común, José, y este reto pasa por, no sé si hay otra palabra que no sea sacrificio, José. Sí, Francisco, yo diría que obviamente y esto es feo de decir y a muchos no les gustará, pero los males del Ecuador nacen en la sociedad ecuatoriana, porque los políticos que nos dirigen, los asambleístas, creo que en 2/3 partes o en más de la mitad de la asamblea en la actualidad tienen líos con la justicia, presidentes tan malos que hemos tenido, corruptos algunos, presos, sentenciados y demás, son en buena medida un reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana en su conjunto, una sociedad que le gusta la viveza, que le gusta el éxito fácil, muchas veces alejada del esfuerzo y del éxito conseguido con trabajo duro. Entonces, el cambio que
para el Ecuador, a fin de que podamos ser un país en el cual, como dice Augusto, las próximas generaciones tengan un nivel de bienestar más alto que las anteriores. Ese cambio tiene que empezar necesariamente por la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Entonces, debemos hacer, creo yo, un mea culpa en el sentido de que estos asambleístas, porque en realidad es que la asamblea actual es realmente, yo creo, de las peores que hemos tenido en la historia, si no la peor, es, insisto, aunque no nos guste, en buena parte reflejo de lo que es la sociedad. Y entonces ya creo que para poder tener un futuro de país más promisorio, tenemos que empezar reconociendo nuestros propios defectos que empiezan muchas veces en el día a día. Y de ahí en adelante, entonces, si es que nos ponemos de acuerdo en que la sociedad en su conjunto tiene que cambiar, tenemos que también ponernos de acuerdo en el sentido de que el éxito individual no se consigue de manera fácil, el familiar tampoco, y el de un país muchísimo menos. Entonces, en este contexto, ofrecimientos que incluyan regalar dinero a los ciudadanos o reducir, de algún candidato leí, reducir la jornada laboral porque esto va a permitir que otros ciudadanos consigan empleo. Bueno, son medidas que claramente están reñidas con con la ética del trabajo, y por lo tanto, si es que los ecuatorianos se dejan entrar por estos cantos de sirena, será obviamente responsabilidad nuestra el futuro del país. Yo quiero agradecer al señor economista Augusto de la Torre, al señor economista José Hidalgo Pallares y al señor economista Alberto Acosta Burneo. A los tres, muchas gracias por reflexionar públicamente y ese compromiso de hacerlo permanentemente. Estaremos en contacto. Por ahora, este ha sido nuestro aporte del día de hoy. Muchísimas gracias a los tres, como digo, Augusto de la Torre, José Hidalgo y Alberto Acosta. Nos estamos encontrando el día de mañana, siempre buscando la verdad, como nos recuerda nuestro director general Gonzalo Rosero. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40